Esto no es cierto, pues el 80% de las parejas con infertilidad pueden ser manejadas con tratamientos de fertilidad de baja complejidad y bajo costo, como la inducción a la ovulación y las inseminaciones artificiales. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que se nos realizó en Facebook sobre los requisitos para ser una madre subrogada o para realizar alquiler del vientre. Básicamente, pues lo ideal en alguien que se vaya a embarazar, en este caso quien alquila su vientre, es que sea una mujer joven, ojalá por debajo de los 35 años, esto con el fin de evitar riesgos aumentados de enfermedades durante el embarazo como son la presión alta o el azúcar en la sangre, que no tenga problemas previos en el útero como cirugías que puedan aumentarle el riesgo durante el embarazo o el parto, y que tenga acceso a una medicina prepagada o algún tipo de seguridad durante el embarazo que le permita hacer un adecuado control prenatal. En el caso del alquiler del vientre, estamos hablando de una mujer que se va a exponer a un embarazo durante 9 meses. Entonces, digamos que los requisitos serían los mismos que uno quisiera para cualquier mujer que va a embarazarse, es decir, ojalá sea una mujer joven, por debajo de los 35 años, que no tenga problemas de salud previos, que no tenga riesgos de enfermedades de transmisión sexual que puedan afectar la salud del bebé, que tenga acceso a una alimentación adecuada y que tenga unas condiciones que le permitan llevar un embarazo en una forma saludable. Sin embargo, el tema del útero subrogado no solamente se limita a si cumple o no las condiciones para poderme embarazar, sino que debe de estar de acuerdo a la legislación de cada país. En el caso específico de Colombia, pues no hay legislación al respecto, lo único que se tiene son algunas leyes del menor. Básicamente lo que está legislado es que madre en Colombia es quien pare, es decir, la mamá es quien tiene al bebé, y en este caso entonces quien hiciera las veces de útero subrogado sería quien tendría el parto, y en ese caso el hijo sería suyo, por lo que implicaría una adopción posterior al parto. En estas circunstancias, entonces, la recomendación es que el útero subrogado se haga, ojalá, entre miembros de familia, en los cuales parece ser más fácil realizar una adopción dirigida de acuerdo a la ley del menor en Colombia. Adicionalmente, en caso de que el bebé no sea un bebé sano, a pesar de hacer todos los esfuerzos con el fin de hacer una adecuada prestación médica, es muy importante que de antemano se aclare si los padres se van a hacer cargo de ese bebé, a pesar de que no sea un bebé sano, o quién se va a ser responsable en esa circunstancia, porque en ese caso sería la madre quien pare, la del útero subrogado, quien tendría que asumir un bebé que luego no vayan a querer los papás. Es decir, todo esto para dar a entender que es muy importante, en vista de que no hay legislación al respecto, que se haga un contrato de antemano, tanto entre las partes, es decir, entre quien va a hacer las veces de útero subrogado como entre los padres que van a ser quienes van a criar a ese bebé a futuro. Finalmente, es importante también entender que para poder hablar de útero subrogado necesariamente estamos hablando de que se tiene que realizar un proceso de fertilización in vitro antes de hacer esa transferencia de embriones a quien va a hacer las veces de útero subrogado. Es decir, los padres que por algún motivo no pueden llevar un embarazo porque ella tiene alguna dificultad médica para embarazarse o simplemente no tiene el útero, de todas maneras debe tener al menos óvulos en sus ovarios, con la idea de poderla estimular y extraer esos óvulos para inseminarlos con el semen de su esposo en el laboratorio, y una vez se generan esos embriones, unos 3 días después, lo que se hace es transferir probablemente 1 o 2 embriones a quien va a ser de útero subrogado. Si hay embriones supernumerarios, pues esa pareja puede criopreservarlos para eventos futuros. Agradecemos mucho sus intervenciones en Facebook, síganos escribiendo y estaremos atentos a darles respuesta a todas sus inquietudes.
Cuando un hombre se ha practicado previamente una vasectomía y quiere buscar un nuevo embarazo, existen dos posibilidades de tratamiento. La primera posibilidad es reconstruir los conductos deferentes, que son los que se seccionaron para practicar la vasectomía y para evitar que los espermatozoides asciendan, se junten con el plasma seminal, o sea, el líquido del semen que es producido en la próstata, y sea llevados en este plasma seminal durante una eyaculación. Entonces, ese hombre se puede llevar a cirugía mediante una pequeña incisión en el escroto, se exponen el sitio donde se seccionaron los conductos deferentes y por medio de microcirugía se vuelven a unir con una altísima posibilidad de que los espermatozoides vuelvan a pasar al semen, vuelvan a pasar al plasma seminal y que esa pareja pueda tener un embarazo espontáneo. Esa es la primera forma. Es una forma más simple, es una forma que permite tener un embarazo espontáneo, pero tiene algún inconveniente y es que siempre existirá un porcentaje de pacientes donde los conductos no vuelven a funcionar, donde la cicatrización vuelve y tapa el conducto y obviamente pues la reconstrucción es fallida. Y otro de los inconvenientes es que cuando los hombres se han realizado la vasectomía hace mucho tiempo, en general hace más de 5 años, los espermatozoides, a pesar de que vuelvan a pasar al semen, al plasma seminal y a pesar de que empiecen a salir durante la eyaculación, pueden tener algunos inconvenientes que dificulten el hecho de que en realidad efectivamente fecunden el óvulo. Entonces, si las vasectomías son de hace mucho tiempo, es posible que ese no sea el método ideal. La segunda forma de tratar estas parejas, estos hombres, es mediante terapias de reproducción asistida. Específicamente lo que se hace en estos casos es ir directamente a los conductos o al testículo a buscar espermatozoides. Entonces se puede hacer o una punción del conducto donde maduran los espermatozoides que se llama el epidídimo o una punción del testículo a través del escroto y aspirar espermatozoides directamente, extraerlos y criopreservarlos, congelarlos. O abrir una pequeña incisión en el escroto, exponer el testículo, exponer el epidídimo y de ahí aspirar directamente los espermatozoides y criopreservarlos. Una vez uno ya tenga los espermatozoides criopreservados, congelados, entonces puede proceder a extraer óvulos de los ovarios de la mujer, de la compañera de este paciente. Se extraen esos óvulos, se llevan al laboratorio, se descongelan los espermatozoides y a cada uno de esos óvulos que se extrajo de la mujer se le inyecta un espermatozoide mediante unos equipos especiales, un microscopio potente con unos aparatos anexos que se llaman micromanipuladores y en un procedimiento que se conoce como inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI. Entonces, ese procedimiento permite la formación de los embriones en el laboratorio que 2 o 3 días más tarde son a través de vía vaginal transferidos al útero de esa mujer y de esa manera esa mujer puede llegar a tener un embarazo. Entonces, repito, existen dos posibilidades. Uno, reconstruyendo los conductos deferentes para que ese hombre vuelva a tener espermatozoides en su semen. O dos, haciendo un tratamiento de reproducción asistida que se llama ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoide, en el cual se extraen los óvulos de la mujer y se inyectan los espermatozoides del hombre que han sido previamente aspirados directamente de los conductos o del testículo. ¿Cuándo consultar? ¿Sufres fuertes cólicos menstruales o tienes antecedentes de endometriosis? Consultar en el momento adecuado y con la persona indicada es fundamental en la posibilidad de alcanzar un embarazo. Por esto, si han iniciado el proceso de concepción y quieren vivirlo con más tranquilidad, les recomendamos que asistan en pareja a una consulta preconcepcional. La ilusión de muchas parejas en Colombia y en el mundo es convertirse en padres, es lograr la felicidad de ser familia. Sin embargo, hasta el 15% de ellas no pueden alcanzar este deseo. Por eso, en INSER estamos siempre a la vanguardia para acercarte cada día más al sueño de tener tu propia familia. INSER, Instituto de Fertilidad Humana. Somos familia.